Vamos a meternos un poco en la línea de entender nuestra fe, efectivamente desde el punto de vista pentecostal, y cómo nuestra fe también tiene incidencias en las estructuras sociales, ¿cierto? Que nosotros hoy en día compartimos. El pentecostalismo debe entenderse no solo como una sola forma de creencia, de experiencia, de vida, sino también como una forma de expresión social, una forma también de estructura social, una forma de valores y por lo tanto una estructura donde vamos a ver a partir de distintos autores, donde el mismo pentecostalismo ha construido un relato y ha construido también una forma de perspectiva de ver la vida también a nivel social. Entonces, hoy día vamos a estar viendo la fe y cómo eso se relaciona con las estructuras sociales contemporáneas, ¿cierto? A partir de una mirada pentecostal. No sé si aquí son todos pentecostales o no, pero vamos a estar abordando un poquitito desde esa mirada. Ya igual van a haber miradas más académicas generales, pero ese va a ser nuestro enfoque el día de hoy y obviamente en cómo estas estructuras sociales, digámoslo así, nos permite comprender también el rol de la apologética. Y acá quiero ser bien puntual porque generalmente, y es lo que vamos a ver, el concepto de apologética lo asociamos solo a argumentos, solo a formas de defender nuestra fe, pero la apologética tiene otras aristas. No es solamente la forma en que exponemos y defendemos la fe, sino también en la forma en que vivimos la fe, la forma en que la gente entiende el argumento de la fe. Y esas son áreas que nosotros debemos hoy en día, en tiempos tan exigentes, tener claro. ¿Cuál es el impacto de los argumentos? ¿Cuál es la forma de que la gente recibe los argumentos? Y cómo eso tiene un impacto directamente en nuestro medio social. Bien, con la primera diapositiva. Bien, vamos a partir acá con una frase, ¿cierto? Que después vamos a terminar analizando. En Chile vivimos un pentecostalismo precario. Quiero saber acá qué es lo primero que se les viene en mente. Hoy día quiero hacer una especie de diálogo más participativo, así que ahí sí pueden abrir sus micrófonos, obviamente me van levantando la mano para poder comentar a priori qué es lo que se les viene en mente cuando tenemos esta frase. En Chile vivimos un pentecostalismo precario. ¿Alguien le gustaría ser el primero? No se avalanchen, por favor. Si a alguien le gustaría dar, ¿qué se le viene en mente si alguien le dice eso? Mm. Hola, profesor, buenas noches. Buenas Eh, noches. Ahora, Creo que, bueno, lo que usted dice ahí, ser precario me parece que es una escasez, digamos, más doctrinal y más basado en lo que es emoción. ya hay un área emocional, ¿cierto? Sin Asociada al concepto. desmerecer, claro, el tema carismático que obviamente no, a nosotros no, como se dice, no, nos caracteriza como pentecostales. Ya, o sea, Entonces, entiende tenemos el mucha falta de concepto, información doctrinal. ya. Entonces entiende el concepto desde un punto de vista más relacionado con la doctrina y con la falta quizás de argumentos para explicar esa doctrina, por ahí, Mm. lo que entiende el concepto precario. Interesante el tema también de la experiencia como tal. ¿Alguien tiene alguna otra perspectiva cuando lee esto? ¿A qué se Mi refería? pastor, Sí, Pastor Pablo. Señor le bendiga ante que nada, buenas noches y mi agradecimiento. Creo que el pentecostalismo precario nos da la idea de mucha manifestación, mucho emocionalismo, sueños, experiencias mil, pero para llevarlo a la palabra tenemos problemas. Especialmente el pentecostalismo creo que se da mucho en las poblaciones Ya, donde se prioriza lo que son las emociones, las manifestaciones. Una palabra que a veces no es predicada, en que uno no entiende nada de lo que dijo el predicador, pero gritó harto y eso lo hace que ahí está bonita la predicación. Creo que visto desde el punto de vista de un pentecostal tradicional, alguien que se ha pasado su vida en la iglesia, pero no se ha enamorado de la palabra, creo que lo identifica así.
Es mi punto de vista. No, correcto, correcto. Gracias, Pastor Pablo, y buenas noches y bendiciones también ahí. Gracias por ese comentario. Bien, apunta algo importante. Dentro de lo que describió el Pastor Pablo, menciona que el pentecostalismo está asociado a poblaciones. Esto me llama mucho la atención, porque cuando conocemos o relacionamos el concepto precario con el pentecostalismo, los primeros elementos que ustedes mismos han dicho han sido que falta de doctrina, experiencias, ¿cierto?, no llevadas o difícil de encontrar en la palabra, pero también, si ustedes se dan cuenta, hay un tema social acá. Hay algo detrás, el sector donde el pentecostalismo, históricamente hablando en Chile en el siglo XX y XXI, ha sido más exitoso. ¿En qué sector de las poblaciones ha sido más exitoso el pentecostalismo? Históricamente hablando, ¿no? Lo- Y en los tratos más bajos, pastor, puede ser. claro, de hecho, nosotros si nos Populares. basamos, no, nosotros nos basamos desde el punto de vista académico, nosotros encontramos que el pentecostalismo, por algunos autores, hay un clásico, por ejemplo, El refugio de las masas, nos lleva a pensar que el pentecostalismo no solamente enfrenta desafíos en la misma fe, sino que también ha tenido por gran parte del siglo XX personas que lo han constituido que pertenecen a poblaciones o estratos más bajos o que de alguna forma han enfrentado, digámoslo así, una estructura social donde no han tenido una inclusión en la educación superior a principios del siglo XX, eso después con la estadística va cambiando, después de los 2000, pero también donde gente que de escasos recursos ha abrazado la fe. Entonces, nosotros tenemos que entender de a dónde es o de a dónde viene nuestro origen, ¿cierto? Recordando aquí a los historiadores, ¿no? Del avivamiento en Valparaíso, los primeros misioneros que fueron perseguidos, Canut de Bont, ¿cierto? Todas esas historias que se han ido pasando de generación en generación y que de alguna forma nos da indicios de que el pentecostalismo ha sido algo que han abrazado a aquellos de escasos recursos y que ha sido algo que muchas veces ha sido perseguido en nuestro país y que viene desde un origen, digámoslo así, complejo. Estamos hablando de familias, de poblaciones que se convirtieron por milagros. Yo no sé cuántos ustedes tendrán testimonios de eso, pero desde mi abuelita yo me acuerdo que los papás se convirtieron porque Dios obró un milagro a través de un predicador con un hermanito que no se sanaba. Entonces, la historia del pentecostalismo en Chile es fundada en un contexto de alta vulnerabilidad, pero además es fundada como un movimiento que vino a irrumpir, digámoslo así, y a ser parte de un refugio de muchas personas, ¿ya? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la fe también tiene que ser entendida también como una forma de vida también que afecta el plano social. Y aquí es donde hoy día, y introduje esta frase, tenemos que ver la fe bajo el concepto de estructuras sociales también. Es decir, cómo el pentecostalismo en sí mismo tiene también estructuras sociales y cómo nuestra sociedad, ¿cierto? También hoy en día es parte fundamental también cómo piensa, cómo ve la perspectiva, ¿cierto? En general de este movimiento. Entonces, vamos a estar hablando ahora sobre este concepto. Entonces, vamos a estar hablando del concepto de estructuras sociales, las estructuras sociales contemporáneas, ¿cierto? Fe y pentecostalismo, y algunos índices más adelante o matices que van a ser relacionados al pentecostalismo como es entendido de forma más contemporánea. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda más o menos de cómo vamos a abordar el tema? Vamos a ir viendo ahí algunos matices, algunas cosas desde el punto de vista más social y académico. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se logra ir entendiendo la línea? Bien, perfecto. Bien, entendiendo el concepto. Antes de hablar del pentecostalismo en sí, nosotros debemos entender que este concepto desde la sociología ha sido trabajado por grandes teóricos, ¿ya? Que componen la misma sociología. Como ustedes pueden ver aquí, hay varios autores que son en sociología, al menos, digámoslo así, como los grandes autores que han trabajado este tema. Por ejemplo, Anthony Giddens, Bourdieu, Peter Blow, Margaret Archer, donde intentan explicar el concepto de estructura social, ¿cierto? Y a qué pertenece. Por ejemplo, Anthony Giddens, ¿qué es lo que dice él?
Él dice que la estructura social consiste en reglas y recursos que los actores utilizan en sus interacciones. Es decir, la estructura social es aquello que lleva a mi forma de interactuar. Lo que en ella hay son reglas y los recursos que generan esas interacciones. Dicho de otra forma, la estructura social para Giddens son aquellas reglas que llevan, entendiendo las reglas como concepto social, que nos llevan a interactuar los unos con los otros. Esto es lo que dice Giddens, es decir, hay ciertas reglas internas que nos llevan, digámoslo así, a comportarnos o a interactuar de una forma determinada socialmente hablando. ¿Ya? Bourdieu, que es un clásico, que es más del área del estructural constructivismo, él define la estructura como un sistema de relaciones objetivas entre posiciones. Y esto es súper importante porque él aborda dos conceptos en su concepto de estructura social, y es que el una es el campo y el hábitus, ¿cierto? Entonces, el hábitus, él lo entiende, digámoslo así, como una estructura estructurada, ¿ya? Aquí yo sé que hay conceptos un poquitito más académicos, pero a lo que hace referencia es que existe en este campo lo que nosotros entendemos como el hábitus, ¿ya? Que es como los individuos, en este caso las personas, son los que internalizan estos sistemas, digámoslo así, de relaciones donde evidentemente hay una división social, es decir, un sistema de relaciones que están basadas en el poder. Por ejemplo, cómo yo me relaciono con alguien que, digámoslo así, es una autoridad hoy en día en nuestro país, ¿no? ¿Qué ocurre en esa interacción? ¿Qué es lo que yo hago cuando me encuentro con una autoridad importante, ¿no? Incluso lo puede llevar al plano de la iglesia. ¿Qué es lo que hay en ese diálogo? Evidentemente, socialmente hablando, entendemos que esa persona tiene una autoridad, entendemos que esa persona tiene un cierto estilo de vida y por lo tanto, la forma en que yo me comporto con esa persona está determinada a partir de la autoridad y el poder que esa persona ejerce. Eso es una de las cosas que tiene Bourdieu. Es decir, el hábitus son aquellas formas en las cuales nos relacionamos que a la vez estructuran o componen esta estructura social donde todos interactuamos, ¿ya? En el fondo, mi forma de interactuar está determinada por las relaciones de poder y las relaciones que tienen en cuanto a su influencia en esta estructura que construimos juntos, ¿ya? Si no se va entendiendo, me puede ir, digámoslo así, haciendo alguna acotación, ¿ya? Pero esto es como, en resumen, un poquitito de lo que habla Bourdieu de este estructura social, del concepto, ¿ya? Eh, y es importante entender el hábito como las prácticas, ¿no? Porque si yo me relaciono con una persona que tiene una autoridad, ¿cierto?, sobre mí, también eso genera prácticas que avalan esa autoridad. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos cuando recibimos una autoridad? Hay un cierto protocolo, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer ciertas cosas y eso también potencia que nuestras prácticas sean de una determinada forma. ¿Ya? Entonces, así se puede ir entendiendo un poquitito mejor. Y entendiéndolo así, que así se conforman, digámoslo así, las interacciones sociales en la sociedad en general. También está Peter Blau, que él habla de la estructura social más desde un punto de vista cuantitativo. Dice que la sociología no debe mirar los significados subjetivos, sino las posiciones reales de las personas. Por lo tanto, para él, la estructura social es la distribución de la población entre diferentes posiciones sociales que influyen en sus relaciones mutuas. De alguna forma, el concepto de estructura social siempre está relacionado con las interacciones de las relaciones y el poder que en ellas hay, ¿ya? Él obviamente lo mira desde un punto de vista más cuantitativo porque su enfoque es obviamente en cómo en las poblaciones está estructurada esta base de poder y estas formas de interacción entre ellas, ¿ya? Y finalmente Margaret Archer, que ella corresponde a una escuela, digámoslo así, más de realismo crítico y más dualista. Dice que la definición para ella de la estructura social es que la estructura posee propiedades emergentes, dice, que son independientes de los deseos de los individuos actuales. Esto es súper importante y acá quiero centrarme en un ejemplo práctico.
cuando nosotros vamos a una iglesia pentecostal y tenemos que vestirnos de determinada forma, tenemos que actuar de determinada forma en la liturgia, ¿por qué tenemos que hacerlo de esa manera? ¿Qué hay detrás de esa liturgia? Algunos obviamente van a hablar del tema teológico, de su forma de vivir la fe, ¿cierto? Etcétera. Pero ¿no hay allí también una praxis social heredada? ¿No se ha conformado una estructura social heredada en cómo yo debo relacionarme? ¿Acaso mi forma de vestir no tiene un impacto social en lo que conforma mi identidad? Entonces, estas preguntas son, digámoslo, de alguna forma al menos interesantes, ¿no? Porque nos permite entender que las estructuras sociales también del pentecostalismo, porque el concepto que habla en general, tiene que ver con precisamente identidad, tiene que ver con un sistema de relaciones sociales que se ha ido construyendo en el paso del tiempo, ¿no? Podríamos decir acá, y ahí Rubén quizás nos podría dar una mejor explicación, cómo también la teología ha influido en estas relaciones sociales, ¿no? Los orígenes teológicos del pentecostalismo, cómo las praxis se han ido adoptando y se han vuelto también una praxis social, ¿cierto? La forma de hacer la liturgia, etcétera. Entonces, la estructura social por Margaret Archer habla de que hay algo que nos preexiste y que eso es lo que nos hace, de alguna forma, eh, actuar como nosotros actuamos. Y esto, ella es, digámoslo así, es bien tajante porque dice que nosotros actuamos, nos guste o no nos guste, ¿cierto? Ya ese proceso de cambio ella lo llama como morfogénesis, ya que es la manera en que nosotros adoptamos una estructura social y en la medida del tiempo, si bien esta estructura va sufriendo algunos cambios, estos cambios van a sí o sí condicionar a la siguiente generación. Entonces, no sé si se va entendiendo, digámoslo así, desde un concepto macro, la visión que se tiene de la estructura social, ¿no? Desde la sociología, ¿ya? Por si acaso, entiendo que algunos conceptos quizás pueden ser un poquitito difíciles de asociar, pero es más que nada por el enfoque académico que tiene esto. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta, más o menos, para ir entendiendo este concepto de estructura social? ¿Todo bien? Ahí cuando usted tenga una duda, me dice nomás, ¿ya? Entonces, si ya entendemos un poco, porque nos da tiempo para abordar, digámoslo así, grandes detalles de este concepto, vamos a hablar un poquitito de la estructura social contemporánea. Y aquí hay algo importante, mis amados hermanos, porque si vimos que la estructura social tiene que ver con las relaciones que nosotros tenemos, con las interacciones que nosotros tenemos, que ellas mismas dependen de la forma en que nosotros entendemos la fe, las estructuras sociales que han constituido la fe, nosotros tenemos que entender que nuestra fe y cómo interactuamos y cómo vivimos nuestra fe hoy en día ha cambiado y es parte de este nuevo siglo, ¿no? ¿Y por qué contemporánea? Porque yo no sé si ustedes se han fijado en que nuestra forma de ver la fe hoy en día está muy relacionada con los tiempos que hoy en día las personas viven en cuanto a un modelo, yo diría, prácticamente existencialista en muchas veces. Eh, y no sé si usted se ha podido dar cuenta también de que la fe hoy en día hay fenómenos como la increencia, hay fenómenos como el cuestionamiento de ciertas cosas que generaciones anteriores nunca lo habrían cuestionado. Entonces, estamos viviendo un tiempo donde la estructura social está viviendo el derrumbe. Varios sociólogos dirían que es normal que cada cierto tiempo las estructuras sociales van cambiando y se van construyendo otras, pero hoy vivimos un paradigma en específico y es lo que trata Bauman, que es donde todo es líquido. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la sociedad líquida, no sé si este concepto ha estado relacionado a ello, pero la sociedad líquida y lo que aborda Bauman, que es un filósofo y un sociólogo también, es que cada vez más nuestras relaciones están menos definidas. Nuestra forma de experimentar la fe está menos definida. ¿A qué se hace referencia eso? En que nuestros vínculos y nuestras interacciones cada vez más son menos estables.
cada vez más no entendemos o no vemos una relación o una interacción donde podamos decir esto es para toda la vida. Por ejemplo, vamos a dar un caso práctico. La concepción del matrimonio no ha ido cambiando con el tema del paso de las décadas. Estamos hablando socialmente hablando. ¿Acaso el matrimonio estadísticamente, si nos vamos al INE, no han habido un aumento de divorcios o una tendencia de aumento de divorcios? Ojo, y acá va a ser un poco más crítico. ¿Acaso en la iglesia evangélica general no ha habido un aumento de divorcios? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia nos dice que cada vez más el promedio de edad donde se divorcian es menor. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tiempo ha pasado, estamos hablando desde el siglo XX, menos tiempo duran los matrimonios en pequeñas palabras y más rápido se separan. Entonces, la estructura social como la familia, que es lo que compone a la sociedad, está viviendo este tema que nosotros conocemos como eh, una especie de que se está volviendo líquido, ¿ya? Y quiero llevar esto o este concepto a un tema también post pandemia. El abuelito que ustedes ven arriba es, por si acaso, Bauman, y el de abajo se llama Bill Chung Han, y él es un filósofo principalmente y sociólogo también, que habla sobre los principales fenómenos que estamos viviendo en este tiempo y especialmente post pandemia. Dice, entendiendo a Bauman como el principal, que todo es líquido, pero a la vez, post pandemia, el mundo es digitalizado, acelerado y por lo tanto agotador. El tema de la salud mental, no sé si usted la ha ido escuchando, cómo post pandemia, sobre todo y en medio de la pandemia, ha habido un aumento de información sobre la salud mental, el tema de la depresión, el tema de las crisis de pánico, el tema de diversos enfoques, ¿cierto? Digámoslo así, acontecimientos relacionados con la salud mental, ha ido creciendo exponencialmente esa información. Hoy en día sabemos más de salud mental, pero eso no quiere decir que haya más cuidado de salud mental. Lo que propone este filósofo es que a medida que nosotros seguimos avanzando en el tiempo, estamos viviendo una realidad donde todo se digitaliza, donde el mundo es más acelerado y donde cada vez más hay esto que se llama agotamiento o el concepto de burnout. Eh, y es complicado muchas veces, mis amados hermanos, cuando caemos o no nos damos cuenta cuando estamos en esto, porque lo que dice este filósofo es que todos, de alguna manera, estamos en este ritmo acelerador, ¿ya? Es decir, todos vivimos este ritmo acelerado. Él, por ejemplo, habla del tema del teletrabajo. Dice que antiguamente el trabajador respondía a un horario y fuera de ese horario, en su casa, se desconectaba. Hoy en día constantemente estamos pensando en el trabajo porque el trabajo ya no abarca solamente un horario, sino que abarca una forma de vida. Y él dice no solamente una forma de vida, sino una forma de sobrevivencia a la vida, porque cada vez más pasó el trabajo y en general la sociedad en sí misma a centrarse en una forma de vivir el mundo laboral interno más que externo. No sé si se entiende ese concepto. Es decir, yo constantemente, si pensamos en el teletrabajo, estoy pensando en lo que tengo que hacer. Y aquí yo quiero hacer un entre paréntesis. ¿Acaso con las actividades de la iglesia no pasa lo mismo? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer un culto, tenemos que organizar un evento. Yo estoy pensando eso no solamente cuando estoy en el culto, cuando me junto con los hermanos a planificar algo, cuando me junto con el equipo a planificar algo, sino que constantemente en mi casa, cuando tengo otros tiempos, eso está internamente en mí. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces, eso es lo que después podríamos reflexionar, ¿lo cierto? Y ver si está bien o está mal, pero ese es el fenómeno que Bill Chung-Han está presentando. ¿Ya? Entonces ahí vemos cosas que permiten esto. La hipercomunicación. ¿Qué es la hipercomunicación? Que está la información por todos lados. No sé si usted ha visto el marketing. A cada rato, uno, dos, tres, cuatro, cinco, esto así, esto allá. La transparencia total, que todo se muestra. No hay un espacio donde uno pueda pensar, digámoslo así, o buscar otra solución. Está todo ahí. Entonces eso lleva también al cansancio, ¿ya? Entonces vivimos un tiempo donde nuestra estructura social
o lo que compone a nuestra sociedad en sí es un ritmo acelerado, una mayor digitalización y evidentemente un ritmo interno mucho más agotador. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque nosotros no podemos entender nuestra fe sin entender cómo nosotros estamos viviendo de alguna forma esta fe desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, general de nuestra forma de vida. Entonces, es importante entender desde el punto de vista sociológico por qué también está sufriendo cambios estructurales el pentecostalismo. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué el pentecostalismo está cambiando tanto? ¿Por qué hay cosas que están cuestionándose? Entonces, si los conceptos en general o el paradigma es que todo es líquido, que todo es acelerado, que se premia la experiencia y el placer por sobre otra cosa, vamos a entender quizás desde otra perspectiva por qué el pentecostalismo está sufriendo cambios, ¿ya? ¿Por qué la estructura está sufriendo cambios? ¿Y por qué, al ser un mundo más digitalizado, tenemos más información de algo que no teníamos antes? Hoy en día, y es lo que vamos a ver más adelante, por qué hoy en día los abusos son tan, con este nombre, funables, en el sentido de decir que se comparte en todas las redes sociales. Yo hoy día abro mi TikTok y si me gusta ver temas teológicos, de repente en el para ti o en el Instagram, en los Reels, va a aparecer algo relacionado con una iglesia. De repente, una crítica acá, falsa doctrina acá, allá. Entonces, hay información así. Y eso es lo que de alguna forma marca nuestro ritmo también de vida y de procesar la información. Hasta aquí, ¿se entiende el concepto de estructura social contemporánea? ¿Qué es lo que los aportes de los filósofos, de los sociólogos han dicho? Cualquier duda me puede consultar. Entonces, partiendo de esta base, recién podemos analizar un poquitito lo siguiente. El pentecostalismo y lo post pandemia, ¿cierto? Y aquí yo le puse, en Chile el pentecostalismo también vive cambios. Plano económico, y aquí entramos en un tema a veces complicado, la exposición de los abusos a los feligreses. No en este último, yo diría la última década, no ha habido un mayor aumento de denuncias. No estoy hablando solamente del tema de la Iglesia Católica, sino específicamente evangélica. ¿Acaso no ha habido un aumento de exposición? En el medio social no hay una mayor crítica también al tema de los pastores, la escasez de recursos de sus miembros y el surgimiento y potencia del enfoque neopentecostal. Y acá nos metemos en un tema interesante, porque si hay mayor información, si hay mayor exposición, esto también permite comprender el fenómeno del aumento del neopentecostalismo. ¿Por qué? Porque el neopentecostalismo ofrece una forma de ver la fe mediática y empresarial. Ojo con esto. ¿Qué es lo que hablamos antes? Las raíces del pentecostalismo son sobre grupos poblacionales. Así parte el pentecostalismo. Hoy en día, con la información, el mayor aumento de los jóvenes, ¿cierto? En la educación superior, pentecostales profesionales, etcétera, nos vemos que el neopentecostalismo es un fenómeno que ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque el tema mediático y empresarial que tienen en su forma de ver la fe afecta principalmente a lo que nuestra estructura social contemporánea busca, donde busca la experiencia, donde busca lo que decía muy bien el pastor Pablo o Abraham, incluso lo emocional, pero nos busca algo, digámoslo así, anteriormente como fijo. El pensamiento de hoy en día es donde más experiencia tenga, donde emocionalmente mejor me sienta, es donde yo quiero estar. Entonces, por eso que es importante entender el tema de las estructuras sociales, porque si nosotros nos basamos en la estructura social contemporánea, entendemos que donde todo es líquido y donde está todo informado, hay un paradigma que guía al individuo. Y ese paradigma es experiencia, placer, estatus. Entonces, eso afecta, obviamente, al pentecostalismo y eso podría comprender desde alguna manera por qué existe el aumento del neopentecostalismo y por qué pega tanto hoy en día en nuestra sociedad. No sé si alguien quería hablar antes, perdón, entre paréntesis, alguien habría visto el micrófono, no sé, ¿no? El plano eclesial institucional. ¿Qué es lo que tiene el pentecostalismo hoy en día, post pandemia? Aberturas, cambios estructurales y desafíos en relación al descontento institucional.
Y aquí una palabra que les puede causar un poco de ruido, roles de género, por la ideología de género, ¿cierto? Pero esto se refiere a cómo los hombres y las mujeres piensan la fe. Eso también es un punto importante que muchas veces damos por alto, ¿no? Cómo el hombre o la mujer piensa la fe y un conflicto intergeneracional. Yo, aquí si nosotros vamos a la praxis, el plano eclesial institucional, ¿usted acaso no ha visto, sin mencionar las estadísticas, usted no ha visto, por ejemplo, un descontento en la forma de hacer las cosas? ¿No ha visto un descontento en cuanto a los conflictos de mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, pero yo hoy día no lo veo así? Yo hoy día no me siento parte de eso así. Entonces, el pentecostalismo, con la digitalización, por ejemplo, ya ha ido cambiando. Los cultos se transmiten online. Las formas de la vestimenta, que hasta el día de hoy, ¿cierto? Esto puede ser un tema o no para algunos, cada vez también se está entrando más digámoslo así, en disputa, todos estos conceptos, ¿ya? Aquí no se pretende decir que está bien o mal, ¿no? Entiéndame que es como lo que está en disputa, ¿no? En cuanto a las características de cómo se vive la iglesia. El rol que tiene la iglesia con los hombres, con las mujeres. ¿Acaso no hay conflictos cuando hermanos dicen que pastoras no pueden haber, que mujeres no pueden predicar, que la mujer al púlpito no se sube sin falda? Entonces, todas estas cosas son conceptos o categorías que están en disputa en el plano institucional y que cada vez hay más ofertas, entendiendo así la mirada empresarial, cada vez hay más ofertas en cuanto a iglesias que te ofrecen una mirada diferente, ¿no? En cuanto a estos temas en disputa. Entonces, no sé si le va haciendo sentido que entender la estructura social contemporánea nos permite entender por qué se generan algunos cambios, por qué las interacciones que nosotros tenemos cada vez más viven diferentes cambios. Ahora, vamos para allá. Individualización, otro fenómeno importante. Y acá siguiendo la línea de Bill-Chung Han, dice que la mercantilización, es decir, evaluar todo con una utilidad o como un valor, permite ver a los feligreses como consumidores personales en cuanto a la elección de una comunidad. Esto ya son temas, digámoslo así, más fuertes en cuanto a entender por qué yo me identifico con una comunidad de fe. Hoy en día el paradigma es, esta iglesia tiene los valores que yo busco. Ojo, están viendo a la iglesia como algo que yo busco, no como algo que yo necesito. Esta iglesia tiene esto que a mí me hace falta, que yo quisiera. Entonces, al final las iglesias terminan siendo como una oferta y el feligrés o el que es miembro de una iglesia como un consumidor. Esto al menos es lo que dice Bill Chung Han en general, desde el tema de la estructura. Está tan internalizada esta forma de ver la vida, el ritmo, que cuando yo elijo una iglesia, pienso de esta manera, ¿cierto? Y los beneficios o utilidad de lo que obtiene, ¿cierto? Y esto, evidentemente, el marketing que hoy día vemos en las redes sociales, los Instagram que tienen las comunidades de fe en las redes sociales, acelera este proceso. Hoy en día yo puedo decir qué predicación escucho. Yo hoy día puedo decidir a qué comunidad pertenezco. Yo hoy día puedo decidir qué es lo que quiero obtener. Entonces, no estamos entendiendo la fe del pentecostalismo de una manera diferente. La forma de hacer iglesia no está siendo diferente por esta forma de entender la fe. No sé si le va haciendo más sentido también pensar por qué hoy en día las personas también cuando se cambian de iglesia dicen ciertos argumentos u otros, ¿no? Es que yo. Entonces, la individualización de la fe, sobre todo post pandemia, ha sido algo que está enfrentando el pentecostalismo. Y finalmente, sociedad y política, la lucha por ideales y sobrevivencia, teniendo el concepto como un ritmo acelerado, desde una moral mercantilizada, experiencia y relación con el espacio público. Es decir, los ideales, las creencias, ¿cierto? Lo que mueve la fe está basada también en aquello que yo deseo, que yo anhelo, y por lo tanto, esa también es mi forma de interactuar con el medio social externo, pongámoslo así, nuestras comunidades, el tema de la política. No sé si usted ha escuchado acá hablar del voto evangélico, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca ese concepto, ¿no? Busca cierta forma de ver, ¿cierto? La fe, busca cierta forma de tener un estilo de vida. Entonces,
en pocas palabras, nos damos cuenta que las estructuras sociales contemporáneas del pentecostalismo también están sufriendo este concepto de la modernidad líquida, también está sufriendo este concepto de la mercantilización, también está sufriendo este concepto de la digitalización. Entonces, eh, cuando hablamos de fe hoy en día, también tenemos que tener en consideración todos estos elementos, porque la forma en cómo compartimos nuestra fe también impacta la forma en cómo interactuamos, en las perspectivas que tenemos y los grupos que hacemos. También, ¿cierto? A medida que vamos viendo nuestra fe. Pastor, ¿me escucha? Sí, adelante, Jonathan. ¿Sabe que hoy día me pasó algo como medio raro cuando venía en el auto de la empresa hacia mi casa escuchando música cristiana y escuchaba un aviso que decía, viernes 17 vendrá a nuestro templo acá en Concepción, porque soy de Conce, el pastor tanto y el apóstol tanto, no te lo pierdas a las 8:30 y todo invitado. Y como que en una yo dije, oye, se ve bueno, ¿qué pasa si yo voy? Y después como que seguí manejando y como que algo me dijo, pero en ningún momento nombró a Cristo. En ningún momento nombró, sino que nombraron a las personas que iban a venir nomás. Y eso como que hicieron como una propaganda, como que venía un pastor y venía un profeta. Y no lo pierdas porque ahí vas a sentirte diferente, algo así. Y es lo que dice usted, pues ahora ya se ve como ya como que el Evangelio ya nos está regalando, se está como promocionando, pero ya no a Cristo, sino que a las personas, mostrando como que ellos son los que tienen, no sé si la verdad o que ellos tienen el poder, no sé cómo explicarlo, pero fue como fuerte porque no pensé que yo sé que las redes sociales sí, pero nunca pensé que la radio también ahora hacía eso. Claro, y es súper importante, Jonathan, gracias por tu aporte, porque lo que tú nos mencionas es una forma práctica de entender, y va a sonar quizás fuerte, pero entendiendo el concepto desde Bill Chung Han, cómo nuestra fe se ha ido mercantilizando. Porque el anunciar de esa manera, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que yo les decía antes? ¿Cuál es el paradigma de este tiempo de las estructuras sociales? El placer, donde la experiencia, donde todas estas cosas van guiando de alguna manera el paradigma social de nuestra época, la digitalización, la promoción, etcétera. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión sincera, decir hasta qué punto yo también estoy viviendo esta fe de esta manera o estoy percibiendo la fe de esta manera. Paradigmas cuantitativos de personas, de milagros, de experiencias. Entonces, esta forma, como decía Jonathan, de hacer un anuncio, no es solamente un anuncio por querer captar gente. Detrás de ese anuncio hay formas de vivir, formas de percibir socialmente la fe, formas de paradigmas sociales actualmente. Entonces, si usted se va metiendo en el asunto acá desde un punto de vista sociológico, se va dando cuenta de que no todo es porque es. Hay estructuras, hay formas de interacción, medios sociales, etcétera, que nos llevan a eso, a vivir la fe y a fomentar la fe de esa manera. Entonces, lo importante es, como bien dijo Jonathan, darse cuenta y entender que estamos viviendo un pentecostalismo o una iglesia en general que está sufriendo cambios que muchas veces adoptamos sin darnos cuenta de dónde viene, de dónde proviene, más allá de si sea bueno o malo, no estamos entendiendo cómo las estructuras sociales del pentecostalismo están cambiando y qué es lo que está guiando a ello. Acá hay un sociólogo muy importante que es chileno, que es Miguel Ángel Mancilla. No sé si alguien lo ha conocido, lo ha leído. Yo pude hacer una de mis memorias con él. Y él habla sobre el pentecostalismo en general en Latinoamérica y en Chile. Y dice algo importante acá. Dice, otro aspecto relevante que se observa con el pentecostalismo, con la iglesia en general, es la desinstitucionalización. Es decir, cada vez yo formo parte de una comunidad online, una institución diferente a la institución a la que estamos acostumbrados, que es bajo un edificio físico, etcétera. Entonces, cada vez más se ve a la persona antes que a la institución. Como decía Jonathan, hoy viene tal y tal. No mencionan ni siquiera el nombre de la iglesia en general, la institución, no, tal y tal. Hay una
individualización, ¿cierto? Hay un aumento de la neopentecostalización, como es lo que estamos viendo, lo que hemos explicado, la deserción y la movilidad religiosa desde el pentecostalismo hacia grupos neopentecostales y protestantes. Eso también es interesante verlo, porque Miguel Ángel Mancilla plantea que las estructuras sociales del pentecostalismo obviamente están cambiando, pero están cambiando en un sentido de decir, ok, donde estoy no obtengo la experiencia, no obtengo digamos así, la mercancía en cuanto a lo que quiero de mi comunidad, entonces me voy a una que me ofrezca experiencia, que en este caso son los neopentecostales, o me voy a una que me ofrezca una visión diferente y una visión quizás entiendas así, mucho más formal de lo que yo estoy viviendo. Entonces, eso también es algo importante. Hay pastores, ¿cierto?, que conocen más de este tema, del fenómeno protestante, de pentecostales pasándose a protestantes, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que estos cambios no se dan simplemente por un tema de gustos. Hay cosas, motivos, experiencias, paradigmas detrás que permiten estas decisiones. Y Miguel Ángel Mancilla nos permite entender esto en relación al pentecostalismo actual. Él tiene muy buenos libros, y de hecho yo se los recomiendo, sobre todo con Historia del Pentecostalismo Chileno, que es un libro que nos va a permitir entender los cambios estructurales a nivel histórico. Ya eso es súper importante igual al día de mañana tenerlo en mente porque así nos va a permitir tener una visión más amplia de nuestra realidad actual, pero también de la realidad histórica, cómo la Iglesia Pentecostal como institución ha ido, ¿cierto?, recibiendo o teniendo ciertos cambios, ciertas formas, y se relacionan ahí con eventos históricos, así que yo se los recomiendo de verdad. Pastor, ¿Sí? sí quería acotar algo. Lo que yo veo últimamente, bueno, en las iglesias pequeñas se suele mucho, bueno, esforzarse en la palabra y tratar de llevar un buen alimento, digamos, sólido a la congregación. Siempre uno busca el que el hermano pueda crecer, y uno como iglesia o parte de los líderes demanda eso de los hermanos, que se esfuercen, pero muchas veces los hermanos se molestan. Y eso puede llevar también que estos hermanos se retiren de estas iglesias pequeñas y se vayan a estas iglesias neopentecostales, que son más grandes. Obviamente no voy a decir nombre ni nada, pero en donde no se les demanda nada, no se le exige nada. Usted puede vivir un evangelio light, cómodo, donde usted va el día que usted quiere. Si no quiere ir a la iglesia, tiene las transmisiones. eh, Todo a su gusto, como usted quiera vivir el evangelio, tal como usted lo decía hace unos minutos. Entonces vemos que la gente va a congregarse para ver lo que no me ofrecen más que lo que yo pueda aportar al cuerpo de Cristo. De hecho, bueno, hace poquito tuvimos una experiencia con un grupo de hermanos que estaba buscando el avivamiento. Eh, Nosotros somos pentecostal y todo eso, pero nada así de saltar y tenemos otra enseñanza. Pero no le gustó y se fueron a una iglesia que se llama Avivamiento del Espíritu Santo. Y tan solo el hecho de llevar ese nombre avivamiento los hizo irse para esa iglesia, a retirarse de la nuestra, irse. Entonces, como nosotros, o como personas, nos dejamos llevar por el nombre de una entidad, de una iglesia, porque en mi iglesia me demanda mucho, entonces yo quiero vivir un evangelio cómodo y por eso me cambio a esta otra iglesia donde llevo un evangelio más light. Eso, mi pastor. Sí, y bueno, habrá precisamente si nosotros analizamos esa situación desde un punto de vista que los creyentes hoy en día buscan una experiencia, ya van con una idea predeterminada a lo que ellos anhelan. Es parte de lo que hablábamos antes, la mercantilización, la forma empresarial de ver, la forma de consumidor de ver las cosas, también influye mucho en lo que es el pentecostalismo, en nuestra forma de ver la iglesia. La digitalización ha permitido esto un avance tremendo. Post pandemia, las comunidades, como dice acá, son digitales, porque usted va a un lugar físico y después todo el tiempo usted lo que está viendo no es el lugar físico, es las redes sociales.
los resúmenes, las administraciones, los mensajes que se dan. Entonces, tenemos que entender que la fe en general está cada vez más digitalizada y eso también permite esta mentalidad muchas veces de consumidor, según Byung-Chul Han, o estos conceptos de, como usted decía, de que me demanden algo, ya no es entonces una experiencia agradable. Que me demanden algo requiere un compromiso. Entonces, hoy en día el compromiso es con la experiencia en cuanto a entender la fe desde ese punto de vista, no en tanto a lo que me podría decir a un intercambio, ¿no? Ah, yo tengo que hacer esto, ¿no? Entonces se busca la ganancia todo el tiempo, pero nunca, podríamos decir en términos empresariales, la inversión en eso. Entonces, hay temas ahí que nosotros tenemos que entender bajo estos tiempos. Por ejemplo, los evangelismos, la forma de hacer los evangelismos, a qué responden, ¿no? Yo entienda que esto es más allá de evaluarlo como bueno o malo, ¿no? Sino de comprender cómo es que estos fenómenos avanzan también en la forma de hacer iglesia, ya que es contemporánea. Los lives, los en vivo, los grupos que se crean hoy en día por redes sociales, etcétera, influye en la forma de ver la iglesia y también la manera en que reproduzco o hago que los otros miembros de la iglesia sean así. Porque si nosotros volvemos al concepto de estructura social, no es solamente la forma de hacer iglesia la que crea la estructura, sino los miembros que participan en ella la legitiman, que es otro concepto acá importante, y conforman la estructura. Es algo que se retroalimenta. Entonces, quizás por ahí podemos comprender de mejor manera por qué es lo que se está viviendo. No sé si alguien quería comentar aparte. Profesor, Sí, ya. Cortito, después de escuchar a los hermanos que me antecedían, ¿será que me incluye también que hemos caído en lo que se llama como un hedonismo, donde yo me sienta bien, ahí me quedo y se ha olvidado el compromiso? claro, lo que pasa es que precisamente el hedonismo, etcétera, todas estas cosas que responden a una experiencia, porque el hedonismo es resaltar, digámoslo así, mi forma, mi manera, responde podríamos decir rápidamente a dos cosas. El descontento de una institución que antiguamente no le dio respuestas a alguien, porque hay que ser autocrítico, ¿no? También, ¿qué fue lo que no dio respuesta que hizo que yo quisiera ser diferente o cambiar o pensar diferente? Pero también que hoy en día se fomente ese tipo de estructura, ese tipo de forma de ver la iglesia. Entonces, hay patrones, hay ciertas formas que, dependiendo del caso, uno puede analizar, quizás la fe está cambiando y a un ritmo tan acelerado que muchas veces la iglesia no llega a tiempo y adopta estas estrategias que la misma sociedad o el mismo paradigma está buscando. Entonces, eso es un fenómeno a analizar, es importante porque el pastor Rubén, que él hace ética en el curso del Instituto Bíblico, del SET, él aborda estos temas. ¿Es ético las ciertas formas de hacer iglesia? ¿Es ético esta forma de ser ministerial? ¿Es ético esto de...? Entonces, ahí podríamos hablar desde la ética también. Es otra área también interesante, ¿no? Pero evidentemente, solamente desde el punto de vista sociológico, entender por qué se dan estas cosas, podríamos mencionar esos cambios en la estructura, el descontento con la institución, podríamos analizar los paradigmas, la sociedad líquida, la experiencia, el placer, el ritmo acelerado que llevamos, la actividad que me genera. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir entender estos conceptos. Así que muchas gracias también ahí por tu aporte, hermano pastor. Sale Samsung ahí, pero muchas gracias por ese aporte. Hola, Hola. yo quería, dado que ustedes estaban compartiendo ideas, no sé, se me vino a la mente un poco también el tema de las cosmovisiones, cómo tal vez el mismo posmodernismo está aportando a esto, en el sentido de esta búsqueda de la realización más del individuo, más que del colectivo, más que buscar el bien común, por decirlo así, sino que la persona busca más de manera individual el cómo sentirse bien y realizarse, em, más allá del grupo, más allá de buscar así como iglesia, ¿cierto? Como cuerpo. El hecho de que a veces
en todos lados a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, no siempre hay personas fáciles de llevar, pero a veces no tomamos ese riesgo de ser parte de ese cuerpo por evitarnos algunos malos ratos y buscar otro lugar, ¿cierto?, donde simplemente me satisfaga y no como esforzarnos de alguna manera en entender que a veces esos malos ratos también ayudan o son los medios que no sé si decir Dios, pero la vida misma nos va a permitir también moldear nuestro carácter a Cristo. Si eventualmente eso también podría considerarse, por ejemplo, el tema de, de las cosmovisiones, eh, un factor que pueda explicar estos cambios que están ocurriendo y que usted comenta. Quisiera, sí, ¿no? De hecho, la cosmovisión se constituye a partir de la estructura social. La forma en que yo veo las cosas está determinada a partir de cómo nos relacionamos e interactuamos y los valores que nosotros generamos también al recibirlos como herencia de la familia, pero también en la medida que nuestro tiempo contemporáneo va adoptando como meta. ¿Cuál es la meta de esta generación o de este tiempo? La realización personal, como tú muy bien lo dijiste. ¿Cuál es la meta que había hace años atrás? Quizás era una meta mucho más pensada desde la comunidad, antes que desde la individualización. Entonces, si se dan cuenta, los conceptos de cosmovisión van guiando nuestro comportamiento y de hecho es súper importante lo que acaba de decir Priscila porque nos permite entender que nuestra forma de vida muchas veces está más influenciada por las metas que tenemos a nivel contemporáneo que incluso por el mismo evangelio, porque lo vemos desde otra manera también. Vivimos el evangelio también desde otra manera, ¿no? Comprendemos el evangelio desde el paradigma de nuestros tiempos. Y es algo normal porque en realidad cada autor es hijo de su tiempo. Entonces, eh, todos, digámoslo así, estamos bajo este concepto de la cosmovisión y que nos guían en pequeñas decisiones. O sea, podríamos hablar de muchos temas más, por ejemplo, qué es lo que guía mis relaciones interpersonales, algún beneficio, alguna posición, alguna experiencia. Entonces, el concepto líquido de las relaciones, como el amor mismo, etcétera, también va afectando y así todas las áreas. Entonces, esto es algo que nos afecta a todos y evidentemente también el ministerio, como es lo que yo veo el ministerio, la validación del ministerio, cuál es el concepto de hoy en día, ganar gente, dar experiencia. Entonces, todas esas formas o esas áreas de la vida están siendo influenciadas también por la cosmovisión. Volviendo un poquitito aquí al tema del diálogo, eh, hoy en día también tenemos mayor información, pero yo diría, y ahí no sé si Rubén está conmigo, también de mayor mala información en redes sociales, porque el permitir que haya una mayor Mm. exposición también hace que muchas veces esta mala información eh, produce una reproducción, ¿cierto?, de ciertas formas. Y aquí, acá voy a decir algo quizá un poquito más sociológico, pero la reproducción de la conducta también es en base a la exposición de la información que nosotros tenemos. Y si nosotros tenemos menos información, reproducimos solo un tipo de conducta, una sola forma de hacer las cosas. A la medida que hay mayor información, tenemos diferentes posiciones o posibilidades y por lo tanto una mayor reproducción de conductas que son dispares, es decir, van a haber mayor diversidad de las posturas y por lo tanto mayor conflicto. Y ese conflicto es el mismo también que va moviendo las estructuras sociales. Es decir, el conflicto y la interacción constituyen también a futuro la forma en que vamos a estructurar nuestra fe, nuestras interacciones y nuestra forma de ver la vida, incluso la misma cosmovisión. Entonces hay que entender que esto está creciendo a un ritmo acelerado, ¿ya? Y por eso que sale abajo la multiplicidad de contenidos, mayor difusión, pero también formas diferentes de vivir la fe, el diálogo. Más allá de ver si es bueno o es malo, esto es lo que está, digámoslo así, sucediendo hoy en día. Y bueno, cómo llegamos finalmente a esto? Ah, esto era la apologética, ¿cierto? ¿Cómo metemos la apologética aquí? Bueno, yo le puse ahí el concepto de la apologética social, comprendiendo la fe desde las vivencias internas. La fe en hombres y mujeres es lo que nutre la apologética. Por lo tanto, nuestra manera de incidir en el medio social es también uno de nuestros mayores argumentos.
¿Cuál es la cosmovisión? Si yo sé cuál es la cosmovisión, si yo sé cuál es la estructura social contemporánea en la que nos movemos, si yo sé cuáles son los cambios también dentro de nosotros mismos, del pentecostalismo, etcétera, yo sé que nuestra forma efectiva de hacer las cosas va a también potenciar la cosmovisión que va a tener la otra persona. Dicho de otra manera, lo que yo hago, la forma en que yo interactúo, la forma en que yo comparto la fe, es también la base invisible que podemos decir que va a sustentar y que va también a permitir que nuestro argumento sea convincente. Nuestra forma de estar involucrados en el medio social, nuestra forma, ¿cierto?, desde lo interior en cómo nos relacionamos, incide en la otra persona. Es decir, no es solamente tener de memoria el argumento cosmológico, por ejemplo, no es solamente tener el argumento lógico, sino cómo yo vivo ese argumento en la praxis diaria. Y esto nos aterriza un poco a un concepto más pastoral, porque nosotros pretendemos muchas veces convencer sin vivir, sin tener una experiencia en cuanto a compartir del Evangelio, y sobre todo en esta estructura social que valora la experiencia y el placer, más allá de que esto sea bueno o malo, no nos damos cuenta de que la apologética en realidad también es una forma de interacción social, porque usted está argumentando sobre un punto donde la otra persona tiene una cosmovisión, una praxis diaria, una forma de ver la fe probablemente muy distinta a la suya, sobre todo cuando hacemos evangelismo. ¿A qué medio social pertenece? ¿Cuál es la historia que ellos tienen en relación a la fe? ¿Cuál es la experiencia que han tenido? ¿Qué es lo que buscan en la fe? Todas estas cosas nosotros nos van a acompañar al momento de hacer apologética, de interactuar con la otra persona. Por lo tanto, para no pasarme del tiempo, estamos las 10:01, para reflexionar. Podemos terminar con esto. La apologética no es, por lo tanto, solo una argumentación racional en defensa de la fe, sino que la apologética es profundamente social e identitaria, pues la fe es un refugio en medio del cansancio que promueve el sistema de este mundo, o el paradigma de este mundo actualmente, pero también es una respuesta eterna donde todo se desvanece. Donde estamos en un contexto donde no están claros los conceptos, podemos entender que en Dios tenemos una esperanza. No sé si pudo leer ahí la reflexión final. Entonces, para reflexionar, ¿no? La apologética es profundamente social e identitaria, ¿cierto? La fe como un refugio en medio del cansancio o del ritmo acelerado, ¿cierto? Y finalmente una respuesta eterna donde todo se desvanece. Así que ha sido un honor compartir esta pequeña sesión con ustedes. Preguntas, comentarios son bien recibidos. Y darle también esta cosmovisión quizás diferente un poquitito a algo que siempre hemos tenido en mente que se hace de una forma sin tener quizás en consideración otras cosas más sociológicas o sociales. Muchas gracias, Rubén. Ahí te dejo el Muchas tema. gracias, Pastor Eduardo Rojas. Si tienen alguna consulta, chiquillos, chiquillas también, la pueden dejar o en el chat o también en el WhatsApp, porque todas estas preguntas nos ayudan a entender quiénes somos. Y siempre este punto de que nos aporta la sociología y todo lo que involucra la sociología, porque es más de una ciencia aquí, nos permite también entender otros aspectos del pentecostalismo que nosotros de alguna manera a veces los entendemos parcialmente. Y aquí ya tenemos ya algo que nos da bases para poder también tener un puente, una catapulta, por así decirlo, al desafío de hablar de nuestra fe o de presentar a Cristo en una sociedad donde todo es irrelevante o donde vivimos, como bien decía por Sigmund Bauman, en una modernidad líquida. ¿Cómo puedo hablar yo acerca de la verdad cuando hay distintas verdades? Que es el argumento clásico de nuestra sociedad actual. Entonces, yo creo que sí hay hartas preguntas porque nos pone el desafío de cómo nosotros vemos entonces movimientos como el ateísmo o el gnosticismo que pareciera que están en tierra fértil en el tipo de sociedad que vivimos. Y cómo podemos plantear la idea de Dios sobre este tipo de movimientos, estas posturas que descartan la idea de un Dios o descartan incluso, tal como lo dice Gianni Bátimo y Lyotard, en esta idea del fin de los metarrelatos, es decir, las grandes verdades ya no existen, sino que es una verdad entre tantas,
Un poco de eso voy a hablar al final en la cuarta sesión, porque nos plantea el desafío